primera edición de La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela, editorial Aldecoa, Madrid, 1942. El libro se imprime en los talleres de Burgos de esa editorial Aldecoa. Camilo José Cela nace en Iria Flavia en 1916. Por las venas de Camilo José Cela corren tres sangres. Su padre es español, su madre inglesa, una abuela italiana. Quizá esta mezcla de sangres que para don Pío Baroja contribuía a formar caracteres voluntariosos y originales haya influido en que el escritor que empezó el poeta lograse destacar en la prosa. Que el joven que conoció a Valle Inclán, Unamuno, Azorín y Baroja y que se bañaba en el jarama con Miguel Hernández, Lorca y Pablo Neruda haya llegado a ser el académico de la lengua y el escritor vivo más conocido en España y segundo después de Cervantes. Mezcla de sangres que puede ser decisiva en que el escritor político que hasta hace poco era mirado desde el poder con no muy buenos ojos sea ahora senador por designación directa del rey y en que cualquier manifestación o entrevista suya tenga siempre cabida en los medios de comunicación social. Dicen los que le conocieron de pequeño que usted daba un aspecto físico completamente distinto al actual. Sí, era muy delgadito, muy espigadito, pero claro, han pasado de estos muchos años, ¿no? Tenía el pelo rubio completamente y unos pelitos aquí de punta que me salían. ¿Y cómo transcurrió su infancia? Yo tengo un recuerdo magnífico, fue una infancia dorada. Yo nací y vivía en el campo, los primeros años vivía en casa de los abuelos, y yo creo que esto marca para toda la vida. El paisaje en el que nací, el paisaje de la Galicia, del fondo de la Ría de Arosa, pues es una maravilla, es una preciosidad. Esto es de que uno de los árboles que se prodiguen por allí sean los camelios, por ejemplo, pues ya es suficiente. El ingreso en el bachillerato ya lo hice en Madrid. Y allí descubrí lo que ignoraba, que era el asfalto y la libertad. Y era un muchacho, un adolescente, violento, divagatorio, vagabundo, mal alumno. En La Colmena aparece una figura que es la del poeta pobre, que se pasa la tarde en un café con un cafecito normal. Bueno, eran los años 40 y pocos, 40 o 41, quizá 42 de Madrid, donde la gente, sobre tener una gran sensación de tener una losa encima, tenía poquísimo dinero. Y claro, con un corriente con leche, como se llamaba el café no express, en un café, que no me acuerdo qué costaba, pero viene a ser 70 céntimos o una cosa así, pues estaba toda la tarde por lo menos caliente. Calefacción central no había, pero calefacción animal sí, que es muy eficaz, por lo menos no le llovía encima, ¿no? Sí, dice usted que a la gente le pasaba esto, pero ¿eran también tiempos duros para usted? Sí, claro, naturalmente. Naturalmente y para todos. No más blandos para mí que para los demás. En mi familia no había más que deudas y todos trabajábamos como podíamos. Yo estaba en una oficina donde cobraba 375 pesetas al mes. Yo estaba de escribiente, de lugar chupatinta, luego, ¿no? Yo era el segundo en esta oficina, pero el segundo empezando por abajo. Primero el portero y después yo. Y sí, así estuvimos. Esto era en la calle de la Princesa, si no me equivoco. Esto en la calle de la Princesa, sí. Exactamente. Y allí consiguió escribir un libro. Y allí libro. Escribí La familia de Pascual Duarte. En la cocina, que era mi despacho. En el año 41 cayó usted enfermo de tuberculosis. Antes. Yo tuve dos lesiones tuberculosas. Una antes de la guerra y otra después de la guerra. Antes de la guerra, eso me produjo muchas lecturas. La ocasión de leer, claro, porque después seguí el tratamiento en mi casa, en casa de mis padres, vamos. La posibilidad de leer mucho, de leer incansablemente. Ahora, el problema de la soledad y la reclusión, etcétera, pues no me lo planteé demasiado, pero yo me entretenía. Don Pío Baroja se negó incluso a hacerle el prólogo. Sí. Aquello fue muy bonito. Yo le fui a pedir un prólogo y me dijo, pero ¿usted para qué quiere un prólogo mío? Y dije, hombre, caramba, ¿para qué lo voy a querer? Y dice, no, pero eso de los prólogos es muy difícil porque la gente es muy rara. Porque ya ve usted que Arranque de Ríos, que me pidió un prólogo, yo se lo hice porque dije que era un golfo, pues le pareció mal. Dije, hombre, pues, bueno, deje usted ahí las cuartillas, tal. Y yo le dejé los cuadernos, que estaba escrito en cuadernos. Venga dentro de unos días, y yo fui al cabo de una semana, y me dijo, ya he leído eso, está muy bien, pero yo no se la prologo. Porque si quiere usted ir a la cárcel, vaya a la cárcel solo. Después se equivocó, porque no fui a la cárcel ni solo ni acompañado, pero no quiso. Y le debí dar tanta pena que entonces me llevó para adentro y me invitó a una copita de oporto.
Era un gran viejo, don Pío, al que yo quería, y sigo queriendo y respetando, claro. Sin embargo, el libro fue secuestrado, la primera La edición, segunda creo. edición. La segunda edición. Sí, la primera pasó inadvertida y se agotó rapidísimamente. ¿Se ha tenido que esconder algo en la pluma? ¿Ha tenido que dejarlo? No. Yo he dicho siempre todo lo que he querido, lo que pasa que a veces no gustaba la otra parte contratante y entonces me lo tachaba la censura. Pero bueno, son gajes del oficio. ¿Puede poner algún ejemplo de...? Hombre, La Colmena entera. La Colmena la prohibió la censura y se tuvo que editar primero en la Argentina y después en México. Años después de hacer el Pascual Duarte, le había producido unos beneficios líquidos de 33.491,40 pesetas. Sí, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que las 3 primeras ediciones me costaron dinero. Porque por las 2 primeras me pagaron 1.500 pesetas en total. Y para hacer yo la tercera y recuperar mis derechos, tuve que darle al editor 15.000. O sea que me costaron 13.500. Esto es lo que se llama ampararse en la ley de propiedad intelectual, ¿no? Sí. Usted verá. Después el libro se sigue vendiendo, sigue... Sí, ahora el libro se vende mucho. Incluso, y constantemente, vamos. Incluso se ha hecho una película sobre él. Sí, que salió muy bien. Y yo lo puedo decir porque en esa película no interviene absolutamente para nada, no hice ni los diálogos, es más, ni vi siquiera rodar una sola escena y además no conozco al director. Usted en sus tiempos fue también una cosa que quizá no sepa mucha gente, actor de cine. Sí, hice 3 películas. ¿A cuál peor? Eran 3 despropósitos horribles, que fueron El Sótano, Facultad de Letras y Manicomio. Yo quise saber lo que era aquello, y la única manera de saberlo era metiéndome, y entonces trabajé de actor. Yo no hice nada en los guiones ni ninguna otra. Camilo es también el cronista del andar y ver. Aquel viaje a la Alcarria 1951 se sucede con numerosos viajes por la piel de España y culmina, por ejemplo, en al Pirineo de Lérida 1965. ¿Son ciertas estas caminatas recorriendo España? Todas. Claro, porque es que yo no trataba de ganar ninguna apuesta ni de batir ningún récord. O sea que cuando voy a pie lo digo y cuando me subo a un camión también lo digo, claro, porque no se trataba de... ¿Conoce usted España? Yo creo que sí, bastante bien. Vamos, es uno de mis orgullos. Yo creo que me la he pateado lo bastante para conocerla bastante bien. Bueno, no hay una sola provincia española que no conozca. Hace ya muchos años. El escritor de la primera, o sea, es decir, en Viaje a la Alcarria, usted sale como el propio escritor que se levanta una mañana y decide irse a la Alcarria. Por ejemplo, en Dominio de Idasoa, este personaje lo cambia por un vagabundo que está acompañado por un vendedor de molinillos de viento. Durante un trozo del trayecto. Durante un trozo del trayecto, efectivamente. ¿Estos viajes se los planteaba usted como una necesidad suya de caminar y de patear España o como trabajo? No. De ninguna de las 2 maneras. Yo me aburría de estar en Madrid y entonces lo que hacía era coger la mochila y echarme a camino. Como iba tomando notas, al final salía un libro. Los vagabundos que yo todavía conocí han desaparecido. El vagabundaje como oficio ha desaparecido o prácticamente ha desaparecido. Quizá queden algunos por León o por Galicia, por algún pueblo de Asturias. Claro, estos huyen ante la civilización o desaparece como tal oficio. Como desaparecieron los bohemios en la vida literaria de Madrid, claro. Madrid, yo soy una ciudad demasiado grande para aguantar la bohemia literaria. ¿Pero estos vagabundos existían en realidad? Claro que existían. ¿No era una invención suya? No, era una invención. Existían y vivían sobre el terreno y además obedeciendo unas normas muy conocidas y estudiadas, vamos, y tenían su lenguaje especial, gráfico, que eran analfabetos, que apuntaban unos signos. Los tengo publicados en mi libro Judíos, Moros y Cristianos, donde dicen: en esta casa hacen la caridad, en esta casa o en esta otra casa le echan los perros, aquí es buena la Guardia Civil, aquí es malo el alcalde, etc. ¿Qué relaciones ha tenido usted, digamos, con la autoridad? Ninguna. La única relación que tuve fue en el viaje a la Alcarria tuve 2. Una en Budia, donde el alcalde me encerró en la cárcel por indocumentado de vagabundo. Pero bueno, menos mal. En cambio, en Pastrana, unos pueblos más adelante, el alcalde me hizo invitado del pueblo y me pagó la fonda. Sin embargo, usted volvió luego a la Alcarria en un homenaje que le brindó la Diputación. La Diputación, sí. El presidente de la Diputación era Mariano Colmenar Huerta, amigo mío, y en los pueblos por donde fui pasando se descubrió una lápida en cada sitio donde estuve, lo cual
para mí fue muy de agradecer. Y hubo cosas bonitas, por ejemplo, en Torija, el dueño de la posada donde había estado quiso regalarme la cama. Pues claro, usted verá, esto era un cargo de conciencia, ¿no? En ningún caso podía aceptar. Y en Casasana, donde no me iban a llevar porque ahí estaba muy mala la carretera, en la punta de un monte, yo insistí, porque me mandaron unos emisarios diciendo que estaban todos esperándome allí, y era verdad, allí estaba todo el pueblo. Y es más, llegó un muchacho que me dijo, mi padre, que es Felipe el Sastre, no viene porque está enfermo. Entre 1948 y 1951 hay un bache. No me acuerdo. Que se dedica a pintar, según dicen sus biógrafos. ¿No es anterior esto? Los datos que yo tengo, no. No, se tendrá razón, sí, yo creí que había sido un poco antes. ¿Y en esa época no publiqué nada? Según lo que yo he leído, no. No lo sé, claro, de memoria no hay posibilidad. ¿A qué se debió este bache? Porque sí, aunque no sepa exactamente el momento, sí... ¿Será que no tendría ganas? A saber. Claro, es que escribir sin ganas debe de ser horrible, ¿no? ¿Usted siempre tiene ganas de escribir? Ah, siempre, sí. Y si no, no escribo, claro. Sí. Ahora, las ganas se producen. Por ejemplo, yo me siento ante la mesa de escribir y a lo mejor no se me ocurre nada. Bueno, a fuerza de seguir sentado, de repente se me ocurre algo, a lo mejor una idea, todavía no expresada literariamente, no importa, tomo nota de esa, ya la desarrollaré. Trabajador infatigable, Cela se instala en Mallorca porque descubre que allí se tiene un inmenso respeto al trabajo de los demás y puede huir de los actos públicos a que se ve sometido un escritor famoso. Su mujer y su secretaria sirven de dique a las visitas y hablar con él supone tener que dar los pasos que exige una cita con un alto ejecutivo. Para quien vive de su trabajo el tiempo es oro y a su inmenso despacho, lleno de desordenados libros, no deben llegar voces inútiles que perturben la concentración que exige una obra literaria que queda plasmada en cualquier sitio, una servilleta de papel, una hoja de bloc, con una letra minúscula, casi legible. Una casa impresionante en un barrio de Mallorca con extraordinarias vistas al mar permanece con los visillos corridos porque contemplar el paisaje le quitaría tiempo para el trabajo. ¿Y cuántas horas dedica usted normalmente a escribir? Ahora muchas. Ahora que terminé la enciclopedia del erotismo, esto fue una paliza horrible, claro. Trabajaba más de 10 horas diarias. Normalmente trabajo menos, trabajo 7, 8. Sí. Sí. ¿Cómo transcurre un día normal suyo? Pues yo me levanto muy temprano. Durante todo este año me está levantando a las 6 de la mañana. Trabajo hasta la hora de comer. Después duermo la siesta, el yoga ibérico. Y después me levanto y sigo a la mesa de escribir hasta la hora de cenar. Ahora yo pienso que mientras el cuerpo aguante, no hay razón ninguna para... Mientras el cuerpo aguante no se presente la arteriosclerosis. Cuando empiecen a atascárseme los tubos esos que van por ahí, pues ya se acabó. Sí. Entonces va a cargar. Por otro lado, sin embargo, es justa la fama de persona sensual, lúdica y vivencial que rodea a la figura de Camilo José de Cela. Esta mesa, cortada de un inmenso tonel, hubo de ser clavada en el suelo y a su alrededor ir construyendo la casa, porque el tamaño impedía su paso por las puertas. Don Camilo José de Cela tiene fama de ser un excelente gastrónomo y gran bebedor. Sí. Lo que pasa que, claro, se suman kilos y se cumplen años y en todo caso ya no es uno ni sombra de lo que fue. Yo me acuerdo que de joven me podía comer una palangana de cocido. Me quedaba como una rosa. Ahora si hago eso, reviento. Sin embargo, hemos visto en otra parte de su casa un título expedido en Helsinki. Sí. Lo que pasa, y yo lo mandé a legalizar a la traducción, a la embajada española. Me dieron este título por haber comido cojones de Marruecos a la vieja usanza española. Y hay un restaurante en Helsinki donde dan este plato a quien se atreve a comerlo. ¿Y qué es el plato? Pues hombre, como su nombre indica. ¿Qué va a ser? ¿Qué cree usted que es? ¿Se ha hecho usted rico con la literatura? No, en absoluto, no tengo una perra. Vivo, lo cual no es poco, cuidado. Y sin agobios, eso es cierto. En 1956 funda la revista Papeles de Son Armadans, que aún hoy continúa su labor. Con el paso del tiempo, su estilo de escritor se va complicando, va siendo menos transparente, y su investigación pasa de lo humano a lo lingüístico, de la multitud de personajes de sus primeras novelas a los diccionarios, en una labor que ha sido premiada con el título de doctor honoris causa por las universidades de Birmingham y Siracusa. Es hombre heredero del 98. Tiene la pintura negra de Solana, la música de Valle Inclán, el improperio de Baroja,
la retórica de Azorín, muy singularmente en ese libro de la Alcarria, y sobre todos ellos él impone su gran autoridad de composición. Universaliza los temas, los hispaniza, por ejemplo, en La Catira, donde hace malabarismo de lenguaje, de la novela del Nuevo Mundo, del Otro Mundo. Consigue Camilo José Cela algo sorprendente en las letras, quizá no dado de Lope de Vega acá, la estima de la minoría y la popularidad sin reservas. Volviendo a su obra, posteriormente su estilo de escritor se va complicando. Tobogán de Hambriento, San Camilo 36, suponen un cierto cambio en el lenguaje, que se complica, se hace menos accesible. También hay una mayor complejidad en la persona, probablemente. Es que hay una cosa inexorable, que es el paso del tiempo. Y es muy probable que el escritor, con el paso del tiempo, gane en complejidad y en sabiduría y pierda en espontaneidad o en lofanía. Pero yo en esto no hago excepción, creo que es una norma general, claro. ¿Cuál es la labor real de un diccionario? Informativa, claro es. Cuando empecé con el diccionario secreto y seguí con la enciclopedia del erotismo, que puede ser la estructura del futuro diccionario secreto definitivo. Esto es de la A a la Z, ya no ordenados por conceptos. Es tratar, es un diccionario de autoridades, el diccionario secreto mío, de buscar las definiciones de aquellas palabras que no están en el diccionario y después las autoridades literarias que lo puedan documentar. Sin embargo, la Academia Española, dando muestras de su gran sentido de la realidad y de su respeto al lenguaje, pues ha incorporado no pocas de las voces que yo trato en mi diccionario secreto, que saldrán en las próximas ediciones de él. ¿Y el diccionario geográfico, por ejemplo? Eso es una labor de chinos, eso no creo que lo pueda terminar por muchos años escribirse. En todo caso, trataré de hacer el tomo de teoría general y una o dos provincias, y después esto que lo siga el que quiera, porque tengo reunidas 20 y tantas mil fichas de dictados tópicos, de refranes, donde aparecen nombres de pueblos, o gentilicios, o pseudogentilicios, que quizá haya sido, o sea, el material más importante que se haya reunido en España jamás. Yo tuve como corresponsales a los carteros rurales, que saben muchas cosas de esto. ¿Usted nunca ha hecho ninguna obra de teatro? Sí, hice una obra de teatro que no se estrenó, y que será de difícil estreno, porque hay demasiados actores y no hay ningún papel de primer actor ni de primera actriz, que se titula El carro de heno o El inventor de la guillotina. Y también hice un largo poema al que le puso música a Leonardo Balada, un músico catalán que vive en Nueva York, que se estrenó en el Carnegie Hall y con mucho éxito en Nueva York, que después se puso en Madrid y le dieron un pateo. Oh, un pateo emocionante, sí. Así como los del 98, su problemática era una España destruida, ¿cuál podría ser la suya? Yo qué sé. A usted saber. Eso lo ven a posteriori los demás. En todo caso, la España que me tocó vivir, claro, que también fue bastante problemática. ¿Se puede definir a sí mismo? Yo creo que soy un honesto contribuyente que pasa por este valle de lágrimas. Todo viene a ser lo mismo. España es un país federal, aunque jamás haya sido reconocido esto por su ley positiva, por sus constituciones, y lo que se trata es de que los distintos países que forman el conjunto de España no pierdan su personalidad y puedan tener la independencia, sobre todo administrativa o política, para decisiones que les son peculiares, suficiente y necesaria. No, las oposiciones jamás. Cualquier sistema es preferible a la oposición, que es estupidizante. Expresión crítica, con toda la libertad que se pueda, claro, y determinadas mínimas salvaguardias jurídicas que deben ser lo más reducidas posible. En determinadas playas sí, ¿por qué no? Y al saber cuáles son estas playas, el que no quisiese que no fuese, claro. No, es una lata vivir con la propia, usted verá. No. Coño, qué pregunta. No sé, lo mandaría a televisión, a ver qué hacían ustedes con él. Yo voy poco al cine y al teatro, y las canciones la única que sé de verdad es el No me mates con tomate. Yo no sabría responderle, no sé. No sé, supongo que sería morirme y dejar de dar la lata a la familia, ¿no? Parece que Camilo José Cela no debía ser un hombre casado. Yo estoy casado en terceras nupcias. ¿En terceras nupcias? Sí. Esto tiene más mérito que los que se casan solo una vez. ¿Y cuántos hijos tiene? Uno. Sí. ¿Con el que se lleva bien? Sí, muy bien. Es que es curioso porque no se imagina a Camilo José Cela cogiendo a un niño y dándole el biberón o... Bueno, el biberón, lo raro sería que le diese de mamar. El biberón sí, claro, ¿por qué no? Se lo ha dado.
el biberón sí, de mamar no. Casado y bien casado, desde hace 31 años con Charo Conde Picabea, Camilo José de Cela no duda en meter, en medio de una entrevista que se pretendía seria, un clavo jocoso que hace vacilar al entrevistador. Usted tiene cierta fama de escandaloso. Lo mismo se espera que se meta con un frac en una fuente en Elche cuando están dando un homenaje. No estaba de frac, estaba con un trajecito azul, nuevo, pero no frac. Y me metí en la fuente, eso también se dijeron muchas cosas, mire usted. Me estaban inaugurando una estatua. Y yo pensaba, coño, estoy aquí como Víctor Hugo, con una estatua en vida. Y yo estaba más azarado que un gato. Y yo tenía mi discurso preparado. Entonces empezaron a hablar las autoridades y las personas sobre los merecimientos míos para aquel homenaje. Y cuando me tocó hablar a mí, me olvidé por completo, se me borró la cabeza. Y entonces, no sé, una extraña fuerza, empecé a andar ahí y metí un pie en el agua, estaba bien, metí el otro y me metí entero. Pero entonces vinieron corriendo unos electricistas y a uno que era epiléptico, el pobre, le dio un ataque y hubo que llevarlo supongo que a la casa de socorro. Porque había unos cables que si hubiera tocado un cable me hubiera muerto. Ahora hubiera sido una buena muerte, ¿no? En la propia fuente. En la estatua. Hubiera estado bien eso, ¿no? Pero no pasó. Sí, lo mismo que su... Ahora, la gente dijo que lo había hecho a propósito. Hombre, comprenda usted que si lo hubiera hecho a propósito me hubiera quitado el reloj, por lo menos, ¿no? Y 3.200 pesetas que llevaba en el bolsillo y que tuve que poner pegadas ahí en el espejo del cuarto de baño para recuperarlas. Sí, pero también están sus intervenciones en televisión que son terriblemente comentadas. Perdón usted, los famosos 3 tacos aquellos, ¿se refiere Sí. usted? Fue respondiendo a una pregunta que me hicieron. Como usted comprenderá, si me preguntan cuáles son los 3 tacos más usuales en castellano, no voy a decir córcholis, cáspita y calape, porque no es verdad. Ahora, que no me lo pregunten. Sí. Claro. Entonces no es usual en usted, porque usted es un hombre de vida metódica que realmente sorprende este lado escandaloso que a veces puede Si es el lado tener. escandaloso, mire usted. Lo que sucede no es que uno sea escandaloso, es que la gente es escandalizable, que no es lo mismo. Ahora, a mí no me parece mal que la gente sea escandalizable, porque hay una vieja norma, que cada cual se corre como puede. Había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se prendó de ella. La regalaba, la prometía hasta que un día la pidió los favores que pretendía. Responde la molinera, vuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Es puesto es que nos pille y nos dé un gran susto.